Sácate la cámara, mija. Vale, Chucho Pelucas, no me dejas ver. Vete para allá, Buenos días.
información. Dalia. ¿Cómo no va a venir? Ah, está sentado. La señora, quisiera tomar una foto con la señora. ¿Dónde quieres? ¿Quieres ir por el sol o quieres ir por la sombra? No, con ella. ¿Quieres ir por el sol o quieres ir por la sombra? Porque por sombra ¿Ya la viste? ¿La viste? ¿No la viste? Te tomo una foto. ahorita que se pare. Ponte con la del DF, órale. Con paisano. La diferencia. Ponte la del DF. ¿Cuál es la sombra? Ahorita ya. Rosa. Sígueme las buenas. Ya ni la hice, que tenía el closet. Aquí tenemos a Miss Acapulco. Señorita, ¿usted es Miss de quién? Miss de Maclao. Ah, Miss Macló. ¿Me puede decir sus medidas, por favor, señorita? Según la moda.
Acapulco. Estamos entrevistando a uno de los integrantes de Guns N' Roses. Y no ha dejado de llover Ah, desde hace sí. 2 días. Sí le vamos a preguntar cómo le ha estado pasando aquí en el Hotel Condesa. Very good. Wonderful. I like it a lot. Exactamente. O sea, sabe español el morro, ¿eh? Sí, sí nos podría hablar en español porque I'm sorry, I don't speak Spanish. haga un intento. I have the traductor aquí. Ahorita viene la traductora, entonces por lo pronto empieza a hablar en español. Si usted habla inglés, yo oigo. Si usted habla en español, yo oigo en inglés. O usted pregunte en español. ¿Cómo le está pasando aquí en el Condesa con todas las integrantes? Very good, but the Miss Mexico are awful. ¿Cuál es la integrante de su agrado que cree que None of them. No tiene Ninguna. en especial. None of them. Not at all. Aquí en el puerto de Acapulco, Oh. ¿qué le parece el clima? It's very good, wonderful. I like it. ¿Nos podría decir qué lugares ha estado visitando? Sure. We went to the best restaurant in town, to La Quebrada. You know my Spanish. Sí, ¿dónde pasó la noche mexicana? Oh. Lime y I've been lime. out all night. Sí, me comentaban que estuvo muy bonito ahí en el review, no fue a Oh yeah, we made a baby last y en el night. news y Yeah. las discotecas chinas son The news in the morning with the coffee and everything. Sure, yeah. los otros integrantes por dónde estarán. They are drunk, fucking around. Bueno, pues muchas gracias, Axel. Le You're agradecemos welcome. mucho You're welcome. que la siga pasando muy bien aquí Mexico, en este hotel. this is wonderful. Que We sea will de su play agrado. Guns N' Roses with Camp Mexico, rock and roll everybody. Sure. Muy bien, entonces, planes de matrimonio tendrá. No. Va a tener muchas admiradoras. Sure. A lot of babies after me. ¿Qué Sure. opina del señor Raúl Velasco? He's a fucking faggot. Sí, no ha viajado en el yate. No, para nada. I mean, for nothing. Usted llegó en el crucero que llegó de Dinamarca, ¿verdad? Porque estaba haciendo un concierto. Yes, I was there, and then we decided to come to Mexico. ¿Qué grupo musical le es de su agrado? What's the name? A tree. Muy conocido aquí en la Ciudad de México. They're good. Sí, muy bonito. Mira que el yate que vaya con la bandera de nuestro país. ¿Sí le agrada México? Sure. Fucking Mexico. Es muy bello, o sea, pues la gente de aquí de México pues sí no le agrada tanta gente que vemos ya. Yeah. Entonces, hay algunos mexicanos que son muy racistas, se van a Canadá, otra cosa, ¿no? Canada is the best ¿Y cuándo se presenta su próximo? in that place, how you call it? Auditorium. Yeah, next month. Pero mira el barquito, qué bonito está, ¿no? Va. Esa es la lunada que pasa el Bonanza, recorre toda la bahía. Y es muy agradable porque hay música rock, disco, salsa, la bebida es grande. Oh, salsa, very caliente. Sí, se lo recomiendo mucho, ¿eh? Espero que se vaya a dar una vueltecita por ahí. Incluso anda otro barquito por allí. Este es el Tropicano. Anda por aquí con una bahía de nosotros. Espero que sea de su agrado. Thank you very much. Miss Rebeca de Alba. Cristóbal Colón con ustedes. Estamos aquí en el puerto de Acapulco, disfrutando de esta maravillosa brisa que está llegando de la lluvia. Por Un cierto, bello atardecer. un bello anochecer de Guns N' Roses. No, ya es morir. Ya es Morelos, mi pavón, sí, cabrón. perdón. ¿No es Cristóbal Colón? Morelos. Ah, Ya es día de independencia ayer en la noche. Cristóbal mija. Colón. Sí. Ayer dimos el grito Miguelito y yo. No, Miguel y yo. Sí, que cerraron ahí la campana, ¿no? No, hombre, el compa agarró como loco a tocar las pinches campanas, ¿no? Y dije yo, ¿qué pasó?
¿Y no le gustaría, Por eso es sabroso ya. no le gustaría ser integrante de Maná, algún grupo mexicano? No, mira, ahorita estamos con este compa Boca Negra y el otro compa Nuno. Están aventando una rola bien buena. Ah, es cierto, No, la hombre, del himno ¿cómo? nacional, ¿no? Esa, así es el nombre. Está buena, sí. Y yo les dije, Juventino Rosa, ¿qué ¿no? están También. escribiendo? Sí, no, el compa dijo, no, no. Mira, compa, dentro de 100 años vas a ver. Y dije, ay, esa bichi rola, no la haces. No, y todavía la fecha es el himno ¿Ah, de los sí? mexicanos, sí, ¿En qué claro. año estamos, En el 1991. Ah, es que como yo vengo de 1810. Sí. Pues ha durado bastantes años, está bien conservado. Sí, yo pensé ¿eh? que. No, es que no tiene ningún sentido, la cancioncilla esa pues de come mexicanos. un poquito bastante bien, ¿verdad? ¿Yo? Le agrada mucho la comida mexicana de aquí. No, pues fíjese que en mi época comíamos puro maíz, en 1810. Y tortilla de harina. No íbamos para el norte, pues estaba muy lejos. ¿Y ahorita qué está tomando? Es mezcal de ahí del maguey, creo que acaban de sacar. Ah, sí, con gusanito, ¿lo ha probado? No, fíjese que este ya está limpio. No, esto es el del gusanito es el Si efectivo. quieres, prueba este, mira. Pues yo de gusano nomás conozco uno, el que traigo colgando. ¿Y no tiene planes de matrimonio? Pues sí, hay una chamaca ahí que se Como llama Carlota, ¿no? Carlota. Ah, no, todavía no llega, pero va a venir más tarde. Ah, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su entrevista. ¿No quiere que le diga algo de Miguel? Encontrarlos De Miguel Hidalgo. para la próxima tarde, Alejandra. Mira. Creo que se me suba, ya me subí con No, la caravana, no sé. al Brown. Un mínimo coche. Abrazos. Ah, Gloria Trevi, ya te entrevisto, a ver, güey. ¿A qué? Gloria Trevi. Ah, no, Así de hippie. déjame el brote del cabello. Ah, sí, no es de hippie, pues. Buenas noches. Su servidor Verónico Anzures. Raúl Velasco. No. Y chingona va. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, gracias. Con ustedes, Gloria Trevi, les acompaño esta noche. Con el pelo suelto. Sí, no he cuidado de ¿Y eso. tú qué opinas, Gloria, de todas estas artistillas que andan ahí que se graban? Mejor póntela. ¿Te refieres a las mil? No, a las muchachitas que cantan. Ah, por ejemplo, Erika Buenfil, ¿quién? Sí, a es. Alejandra Guzmán, ¿Qué opinas de ellas? que no podemos decir que aquí están. Pues de Alejandra, mira, yo ni la pelo. O sea, ella piensa que yo le estoy tirando, pero para nada ni en mi mente aparece ella. Paulina Rubio, lo mismo, no me interesa. Oye, ¿esa quién es? Paulina Rubio, la integrante de entonces, al igual que Lucero y O sea, no te llegan a los talones. para nada, o sea, la música que ellos están cantando, Oye, o sea, Gloria, no tiene ¿qué nada que opinas ver. del amor libre? Pues yo pienso que es lo máximo. O sea, me ¿Tú encanta. tienes pareja? Sí, definitivamente. O sea, No bravo, uno. bravo. No tengo uno, tengo intimidad. O sea, O sea, yo pienso que el amor libre es porque es libre, ¿no? y si es libre, es libre. Y si es libre y te dan pram pram. O sea, bueno, Gloria, ¿y qué opinas de O sea, ¿tú tienes algún partido político? No, para nada. Soy muy abierta. No me interesa eso de la política. ¿Qué son ciudadanos que ven por si algo nuevo? Oye, Gloria, Entonces en un futuro yo creo que unos veintitantos, ¿no? Vas a 10 tener años más 29. podré... Muy interesante, muy interesante tus proyecciones a futuro, ¿eh? Sí, ya lo creo, ya lo creo. Mi futuro sería casarme. ¿Tienes muchos hijos? No, para nada. Pero, De ninguna bravo, manera bravo. tener hijos, nada de hijos. Porque pues, tú sabes, se pierde la escultura. De la Escultura, la figura, ¿no? Porque la escultura la pierdes y pues el seguro la paga, porque pagas mucho lado por la escultura. Bueno, pues la figura, pues. Entonces, La pues más figura. que nada, ¿Tú te consideras un símbolo sexual para los mexicanos? Sí, definitivamente. Así me creo, pues, que será una... Chachita.
La Ocono. Siento ¿La que, una... perdón? Estaba pelona, ¿no? ¿Ocono? Sí, me la dejaron. Ah, ¿tú te refieres a la grandiosa Zainir Ocono. Oye, Sí. ¿pero le hablas inglés? Sí, un poco. Ah, muy bien. Sí, pero de preferencia hay que platicarme con el español. Claro, has actuado en Estados Unidos. ¿No? Sí, ¿En definitivamente. qué parte? Ahí en Tapachula. Ah, pero eso es México. Chingoncuac. Chihuahua, California. Ay. En Uruapan. Perdón, Europa. Ah, pero Europa no está en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? No, pero viajé por allá. No, Ah, hiciste escala. sí, definitivamente. Hiciste escalera ahí en Europa. Así Y es. ahí hay De Uruapan a Zacacua. Así Pachi. No, no sabía decir. Oye, y dime una cosa. ¿Qué tienes de la vida? Pues tú eres Verónico. Verónico Azules. Sí. Se te ve la pancita roja. Oye, Verónica, digo, perdón. Dime, uno de los fans mexicanos. Pues creo que... o sea, no entiendo tu pregunta. Yo creo de la actitud, de la raza que quiere agarrar todo. Pues qué padre, ¿no? Ay, sí. O sea, me encanta a mí que me toquen y enseñarles y demás. Y enseñar pues lo que tengo, ¿no? Sí, tienes bastante. Pues Dios me ha dado un poco de todo. Y pues creo que hay que pues, sacarlo. Pero dime una al cosa, mundo, ¿no? Gloria, ¿no te da miedo? No, para nada. O sea, no me da miedo porque me encanta esa vida. Pero cuando vas a una acostumbrada. O sea, mi mamá fue vedette de aquí de la burbuja, ¿De aquí de Acapulco? de México. Entonces, pues ella pues, me llevaba a los escenarios, ¿no? Pues yo me daba cuenta, Si te lleva tu mamá, te mata. me daba cuenta de Bueno, volvemos con volver aquí porque fuimos un corte comercial. La censura. ¿Y tú qué opinas de la comida? muy buen programa. Creo que está divertido cuando sacan buenos artistas. Gloria Trevi. ¿Qué tal? Sí. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Gloria? ¿Sí? Hola, soy Alejandra Guzmán, ¿qué onda? Ah, sale. Hola Alejandra. Fíjate que estaba comiendo unos molletitos, pero me encontré aquí en la tele que estás en el programa y ya vi que estás diciendo que es muy buena onda, que a mí me encanta. Sí, definitivamente es que la verdad no. O sea, yo siento que tú le tomas mucha importancia a mi espectáculo que yo he estado dando en Palenques y demás. Oye, Y me ha llegado. Sí. ¿Palenques o palenques de Palenques. los gallos? Sí. Sí, no. No Porque te luego vayas de por repente- otra parte, Verónica. De repente ves palenque en el escenario. Sí, pero pues es que todavía no empieza mi show, o sea, lo ves enseguida. Espero que les sea de su agrado de Bueno, todos. ya se fue, Ale, perdónala. No me he ido, Verónica, no me he ido. Ay, sigue allí. La verdad es que sí me tomo mucha importancia. Sí, porque- Alejandra, mira, te voy a decir, yo me enteré por medio de las revistas, tú sabes, de ahí en TV novelas. ¡Gol! No, ay, no. Perdón. Estás dormido, bueno. Que tú estabas hablando muy mal de mí en los palenques. Oye, Entonces, oye, que está en Barcelona. Sí, permíteme Tiene bien tantito, favor, Verónica. digo, porque... Sí, permíteme tantito, Verónica. Fíjate que tú le tomas mucha importancia a tu papel, siendo que pues tú me tiras mucho a mí, Es que es siendo que pétalo. para nada yo me meto contigo, ni me interesa tu vida, si estás embarazada o no, no es mi problema. Si diste el mal paso, mejor me dices. O sea, no hay otra, ¿verdad, Verónica? Sí, no, lo que pasa es que ya le hacía falta. Sí, pero es que... Oye, pues es que yo sé que palenques de esos y palenques de los otros. Está muy chava todavía para que le haya encargado un bebé. Premios MTV, lo mejor de la música. Tu servidor, el niño Cancún. Parece que tenemos aquí a un gran invitado que no entiende muy bien el español, pero Funny, igual. sí, trataremos de explicarle todo, tener un traductor en su pequeño oído. In my ear. Este compa se llama nada más que Alice Cooper. ¿Cómo estás, Alice? Glad to see you.
Dice que muy... Dime, I'm trying to speak in Spanish because I know that quiere the aprender people español. that live here No habla can't inglés. speak English. Muy bien, muchas gracias. No es considerado. En tu regreso a la música, ¿cuál es el cambio más esencial? Ninguno, o sea, Es el mismo. No, porque... ¿Cómo se llama tu canción?